Antonio Barrios, analista internacional, y vamos a hablar precisamente de este tema. Sí, porque como muy bien decías, Helen, es una propuesta de acuerdo de paz, pero realmente es este el camino, es una propuesta sobre todo de los Estados Unidos. ¿Qué dice el profesor Antonio Barrios? Bienvenido, buenos días. ¿Es este el camino y cuáles son las condiciones que se están estableciendo para ese posible acuerdo de paz? Que por cierto, se da en momentos, a ver si tengo aquí la información a mano, don Antonio Barrios, se da en momentos, Helen, en que se está arrasando con 70 viviendas palestinas en un barrio de Jerusalén Este. Así que esa es... Fueron demolidas. Hay una demolición con excavadoras y explosivos que está afectando una zona adscrita a la autoridad palestina, según los acuerdos de Oslo, y esto se da, esta propuesta se da en momentos en que está ocurriendo esto. Bueno, buenos días, doña Helen y doña Laura. Sí, desafortunadamente el plan de paz que pretende, que le llaman el Gran Acuerdo del Siglo por parte de Estados Unidos, en esencia, cuando uno lo lee y lo que incluso trata de proponer, es que trae consigo, desafortunadamente, también al final del acuerdo, de los tantos acápites que el acuerdo tiene, pues toda una amenaza velada por parte de Washington de que si los palestinos no aceptan este mal llamado acuerdo del siglo, pues van a haber amenazas en donde Estados Unidos no va a seguir apoyando financieramente y desde el punto de vista de la cooperación a los palestinos. Es decir, un acuerdo como el que propone Estados Unidos, que es muy similar a muchos otros, por cuanto los grandes perdedores son los palestinos. Es decir, si uno lee el acuerdo y los puntos más relevantes, que son aproximadamente 18 puntos, uno se da cuenta de que prácticamente es un acuerdo que beneficia completamente a Israel. Es decir, ¿Y por qué lo beneficia a Israel? ¿Por qué solo lo beneficia a ellos? Porque la gran discusión que históricamente ha habido, sobre todo desde la primera cumbre de Madrid en 1990, cuando por primera vez árabes e israelíes se sientan a negociar, y el acuerdo de Oslo en 1993-1994, que derivó en un acuerdo potencial que pudo haber habido entre palestinos e israelíes, siendo primer ministro Isaac Rabin y Yasser Arafat, pues este acuerdo no rescata nada de lo más decente que en algún momento ocurrió con el acuerdo de Oslo. Y prácticamente el acuerdo, o este acuerdo del siglo, como lo denomina Washington, es prácticamente que los palestinos renuncien al reclamo de los territorios ocupados, que renuncien a las reivindicaciones que por una cuestión histórica se tiene desde que se crea, por ejemplo, el Estado de Israel en 1947, 1948, y consecuentemente lo que se negocia en buena lid, principalmente en el acuerdo de Oslo. Entonces, el tema de Jerusalén también es muy complicado porque decía Al-Quds, como le llaman los palestinos, Al-Quds, pues prácticamente lo que le están lo que el tal acuerdo del siglo le está diciendo a los palestinos es renuncien al reclamo de Jerusalén, sobre todo porque ya hemos visto en estos últimos meses cómo Estados Unidos, a la cabeza con Trump, ha reconocido de forma unilateral que Jerusalén es la capital de Israel, cuando en los acuerdos de Oslo, e incluso desde la fundación del Estado de Israel, y la condición en la que jurídicamente hablando se encuentra Jerusalén, que no pertenece a ninguna de las tres religiones monoteístas, es decir, los tres van a poder tener acceso a ese lugar, pues prácticamente el gran acuerdo del siglo le está diciendo a los palestinos, mire, renuncien a cualquier reclamo sobre Jerusalén, porque una de las esperanzas del pueblo palestino era tener, por lo menos en Jerusalén Oriental, como su capital. Y eso pues se trae abajo completamente, no solamente por lo que Trump ha venido haciendo los últimos meses, sino que el acuerdo del siglo impone y le impondría a los palestinos el renunciar a los reclamos por parte, en este caso, digamos, tener una parte de Jerusalén como capital. Helen, ¿qué te parece si vamos por los detalles que tiene ese acuerdo del siglo así llamado? Fue portada, por cierto, fue portada este tema en la revista Time, si no me equivoco, se estuvo hablando de ello y bueno, vamos a verlos para que nos lo explique paso a paso
lo que significa este acuerdo del siglo. Y vamos a tener ahí las pantallas y vamos a irlas leyendo para quienes nos siguen por la 101.5 FM, Helen. Bueno, básicamente se habla de la creación de una nueva Palestina. Esa nueva Palestina lo que pretende, de acuerdo a este acuerdo del siglo, es de que tanto cualquier grupo armado que hay, principalmente en Gaza, desista de las armas, las entregue y consecuentemente se hagan parte del proceso de negociación. Aquí hay algo que es muy importante establecer antes de que pasemos a la siguiente explicación. Incluso hasta dentro de las mismas facciones palestinas ha habido un desacuerdo respecto de cómo reclamar el tema de los territorios ocupados, sobre todo porque el movimiento Hamas habla de una devolución de los territorios a partir de 1967, que se dieron una serie de guerras muy complejas en donde los palestinos pues perdieron porque sirvieron de carne de cañón a los grandes países árabes respecto a sus guerras contra Israel. Claro. Y el movimiento Fatah, en el caso de Cisjordania, pues que reclama los territorios a partir del año 2000, cuando Ariel Sharon era primer ministro, que había empezado un proceso de aceleración de la conquista de los territorios, que en el caso de Netanyahu en este momento, pues nunca había habido una ocupación tan acelerada. El otro punto muy importante, básico, es de que Palestina, en caso de que acepte este acuerdo, aunque ya dijo que no va a tener ejército, sino que lo que va a tener es una policía civil y va a ser Israel la que se va a encargar de la parte militar. Y que incluso Palestina tiene que pagar por esos servicios. Me parece decir, es una estafa en todo sentido por un servicio que Israel le va a dar con tal de que otras facciones palestinas no tengan armamento y que no pongan supuestamente en peligro la seguridad de Israel. Así que también el tema de las armas del movimiento Hamas y también lo que significa la división de Jerusalén es algo que el acuerdo del siglo establece muy claro, de que los palestinos tienen que desistir del control de Jerusalén como lo pretendían, porque también los palestinos pretendían pasar su casa de gobierno de la Mucata, que es una antigua prisión del antiguo mandato británico en Palestina, para hacer de Jerusalén Oriental una parte de su capital. Entonces, con todo el acuerdo que hizo Trump, unilateral, de reconocer Jerusalén como capital indivisible de Israel, es decirle directamente a los palestinos, Jerusalén es de Israel y por tanto aquí no cabe ninguna discusión por parte de los palestinos. Entonces, el acuerdo del siglo también contempla esta situación. Y incluye la siguiente para que podamos... Sí, vamos a ver. Bueno, entonces aquí se hablaba de elecciones democráticas también. Sí, se habla de un proceso electoral tanto en Gaza como en Cisjordania, que todavía hay alguna ruptura ahí ideológica, política, religiosa respecto a los reclamos, respecto a la forma en cómo hay que tratar el tema de Israel y de la forma incluso también por parte de algunos grupos armados, cuál es la metodología de lucha que hay que seguir contra Israel. Entonces, aquí todos tienen un poco de responsabilidad de la situación de inestabilidad en esta zona. ¿Cómo se va a financiar ese proyecto? Es el otro tema, sí, esa propuesta. Sí, de hecho hay una situación aquí, hay unos números que no coinciden porque se habla de que Estados Unidos pondría el 20%, la Unión Europea el 10%, lo cual a mí me extraña mucho porque la Unión Europea ya habló en declaraciones oficiales de que está en contra de la forma en cómo se está haciendo eso, sobre todo por el tema de los asentamientos y de la forma en cómo Netanyahu, como nunca antes se había visto, ha venido derribando colonias completas de palestinos. Y ya usted lo mencionó, doña Laura, anteriormente, en estos días ha habido derribo de decenas de casas. Ya la Unión Europea externó su preocupación e incluso en Naciones Unidas, pero bueno, es también un poco la hipocresía. 70 viviendas. Sí, es una hipocresía muy a la diplomacia por parte de la Unión Europea, porque el discurso no pasa. Entonces, la protesta diplomática, la protesta a través de los medios, de ahí no pasa nada más y tampoco la Unión Europea está contribuyendo en mayor cosa. Pero vamos a la financiación del proyecto, porque dice Estados Unidos 20%, la Unión Europea 10%, los países del Golfo Pérsico financiarían con un 70%. En total, creo que son esos 30.000 millones de dólares. Sí, lo cual se habla de que involucrando también a China, involucrando a Japón y a Corea del Sur junto con Rusia, se pondrían 20.000 millones más, de los cuales se habla de que en la totalidad son 50.000 millones de dólares que se pretenderían utilizar con fines de infraestructura, con fines de cooperación, con fines de reactivación económica en los territorios, en lo que quedaría de Palestina, o lo que se va a denominar posteriormente como la Nueva Palestina. Vamos a pasar a la otra pantalla porque para ir de una vez avanzando,
Bueno, eso es lo que dice. Y bueno, el primer ministro de Relaciones Cisjordania Exteriores. habla de que esto no es un plan de paz, sino una condición para la rendición. Bueno, en cierta forma tiene mucha razón porque es, de nuevo, que los palestinos desistan de todas las luchas que han estado llevando a cabo por la forma en cómo tan atrozmente Israel ha venido operando en el tema de los asentamientos y el tema de los ataques y sobre todo algo muy importante, que es muy complicado, que es lo que llaman el derecho al retorno, que no está ni siquiera contemplado en el acuerdo del siglo que le permita a los palestinos que salieron desde hace muchísimos años por distintas guerras poder retornar a sus tierras porque son tierras que en este momento en la disputa de los asentamientos son tierras en donde están ocupadas completamente por colonias judías. Entonces son tierras que los palestinos en el exilio prácticamente desde hace muchos años ya habían perdido. Bueno, y dice, el plan de Estados Unidos crea un pretexto para la expansión de Israel. ¿Eso es cierto? ¿Usted piensa, comparte eso? Dice, abogamos por una solución de 2 estados y llamamos a actuar a la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea y Rusia. Ahora usted nos explica por qué se está llamando a la ONU y a la Unión Europea, que se suponía es parte del acuerdo que daría ese 10% que ahí se indicaba anteriormente de financiación o financiamiento para ello. Lo que pasa es que hay algo aquí que es bueno que se sepa. Es decir, siempre ha habido en los últimos 10 años un grupo llamado Grupo de Contacto. Ese grupo de contacto que estaba compuesto por Rusia, los países de la Unión Europea y Estados Unidos mantenían en constante vigilancia y en constante monitoreo cómo se venían desarrollando la situación de conflicto tanto entre palestinos e israelíes. Pero como el grupo se desarticuló, sobre todo terminando la segunda administración Obama, porque durante los 8 años en que Obama fue presidente no hubo ningún tipo de negociación, porque la relación entre Obama y Netanyahu fue muy fría, y eso le sirvió a Obama con 2 propósitos. Una, para no involucrar a Estados Unidos en un conflicto en el cual nadie sabe cómo entrarle a Israel por una cuestión de temor y el poder económico que Israel tiene, sino también porque la diplomacia de Obama estuvo más centrada en otras regiones y no tanto en el asunto del Medio Oriente, en específico el asunto palestino-israelí. Entonces, ese enfriamiento de relaciones llevó a que el grupo de contacto característico que se había formado prácticamente perdiera poder y perdiera incluso interés en cómo seguir monitoreando lo que estaba ocurriendo. Entonces han habido declaraciones muy dispersas por parte de la Unión Europea respecto al reclamo que le hace Netanyahu por los territorios ocupados, por la forma en cómo derriba las casas, por la manera en cómo expulsa a los palestinos, y uno de los puntos de los que se habla en el acuerdo es el tema de la expansión de Israel, que evidentemente hay una expansión acelerada como nunca se había visto desde que Netanyahu está en la presidencia de Israel. Y ese plan lo permitiría aún, es decir, avanzaría más hacia esa expansión de Israel. Sí, porque es un acuerdo. ¿Es un plan de paz? Claro, porque si de los 18 puntos que contempla el espíritu de este tal acuerdo del siglo, que es una estafa del siglo, más bien yo la llamo así, una gran estafa del siglo, es simplemente permitirle a Israel legalizar los territorios ocupados, porque el acuerdo habla de que los palestinos tienen que renunciar a esas reivindicaciones, a esos reclamos de los territorios ocupados, no solamente de 1967, sino a partir del año 2000, pero aún más cuando Netanyahu entra, que hay una aceleración de la apropiación territorial a ultranza. El acuerdo habla de que los palestinos tienen que renunciar a esos reclamos. Entonces, es justificar que los territorios que en este momento Israel tiene en una condición de ilegalidad pasarían a ser completamente legales para Israel, que es lo mismo que hizo Trump de manera unilateral cuando reconoció no solamente Jerusalén como la capital indivisible, sino también cuando Trump reconoció el control total que Israel debe de tener sobre los altos del Golán. La pregunta aquí es, bueno, yo no sé, me lo planteo, Helen, es si entonces qué tanto apoyo tiene esta iniciativa. Es decir, esta es la propuesta de los Estados Unidos y Benjamín Netanyahu, entonces. Bueno, ¿y qué tanto apoyo? Porque ellos están llamando a Rusia, a la ONU, a la Unión Europea. ¿Qué tanto asidero y reconocimiento tiene esta propuesta? Este es un acuerdo que inicialmente se puso en una cumbre que hubo en Bahrein. Ahí estuvo, por ejemplo, Jared Kushner, que es el cuñado de Donald Trump, de origen judío. Es decir, cuando uno ve que un judío con el poder económico que tiene, familiar de Donald Trump, trata de hacer un acuerdo de paz, eso carece completamente de objetividad. Cuando uno ve otros procesos de paz anteriores,
en donde Estados Unidos tampoco tiene autoridad moral para un acuerdo de paz por esa relación tan estrecha que tiene con Israel, un acuerdo de esa naturaleza pierde completamente la legitimidad que debería tener. Y en otros procesos anteriores, procesos de paz, aunque fallidos, pero que se dieron, ha habido el concurso de muchos otros actores, como por ejemplo países de la Unión Europea, Rusia, en algunos casos China, por el interés económico que tiene en la región y la gran ruta de la seda, de ahí por qué Trump quiere hacer partícipe a China en esta situación. Porque se supone que China iba a aportar dinero también para este plan de paz. Porque es la primera vez en los últimos 5 años en que China empieza a tener un involucramiento fuerte con los países árabes, sobre todo con Arabia Saudita, y ahí obviamente hay todo un interés económico muy, muy fuerte como parte del gran proyecto geopolítico de la nueva ruta de la seda. Entonces, eso fue simplemente una primera propuesta que ya tiene el rechazo prácticamente de todos los países de la Unión Europea. Hay una declaración oficial que hicieron los europeos e incluso Naciones Unidas, y también hay prácticamente 80 países, Turquía es uno de los que se opuso primeramente al acuerdo, y hay 80 países a nivel global que se oponen a la forma en cómo se está gestando este proceso de paz. La consecuencia, le entendí, don Antonio, y ya nada más que porque hay que cerrar, es si los palestinos entonces no están de acuerdo con esto, Estados Unidos amenaza con quitarles el apoyo que les ha venido dando económicamente. Sí, hay un acápite que tiene el acuerdo, en donde se habla, y Jared Kushner lo dijo en una entrevista en Bahrein cuando le preguntaron, bueno, si los palestinos no aceptan el acuerdo, pues hay obviamente un retiro de la cooperación y de la ayuda económica y financiera que Estados Unidos ha dado a la Autoridad Nacional Palestina en particular, no al movimiento Hamas porque está dentro de la lista de grupos terroristas, sino a la Autoridad Nacional Palestina. Y también sorprende que se haya dicho de que si Israel tampoco lo acepta, en la cual Israel no está de acuerdo en algunos de los puntos, si Israel tampoco lo acepta, Donald Trump ha dicho de que también le retira la ayuda. Tengo mis serias dudas en eso, lo puede hacer, porque económicamente el poder que Israel tiene y el juego del lobby político que tiene dentro de Estados Unidos difícilmente haría que Trump le tuerce el brazo a Israel en hacer lo mismo que haría contra los palestinos si no aceptan el acuerdo. Entonces aquí hay de por medio todo un manto de hipocresía tremenda desde todo punto de vista, y de nuevo, el acuerdo es simplemente para garantizar que todo lo que Israel en este momento tiene lo mantenga tal cual, y los grandes perdedores van a seguir siendo los palestinos, porque tampoco hay nada que garantice que todo lo que se propone desde el punto de vista financiero se pueda llegar a cumplir. Perfecto. Muchas gracias, don Antonio Barrios. Mucho gusto. Gracias a Antonio Barrios por ponernos en perspectiva. Hay muchas informaciones internacionales, Helen. Bueno, Boris Johnson será análisis posteriormente. Un gran tema. Un gran tema. Boris Johnson es Margaret Thatcher. Bueno, sí. Ya vieron ustedes. Y también está en proceso de negociación, así a full, en España, para ver qué pasa con Pedro Sánchez y su acuerdo con el Grupo Podemos. Hay mucha información internacional, lo que está sucediendo también en Puerto Rico, si va a renunciar Rosselló o no. Ese es un tema que tal vez tengamos con alguien precisamente de allá, de un puertorriqueño, analizándolo el próximo lunes. Y hoy en la mañana estaba escuchando también la amenaza que le hace Estados Unidos a Guatemala si no acepta todos los refugiados o las personas que vayan a pedir asilo político, entonces les va a cobrar un canon a las remesas y demás, y bueno, pone al presidente de Guatemala en una situación bastante complicada. Pero vamos a Antonio Barrios. Antonio, sí, vamos a ir con otra información. Así es. Tenemos una información importante que tiene que ver con premios CINAR Costa Rica Medios. Así es, y es que el programa Voces Amigas de CINAR Costa Rica Medios fue nominado a los premios de la televisión de América Latina. Veamos, escuchemos. El programa Voces Amigas del Sistema Nacional de Radio y Televisión, transmitido por 13 Costa Rica Medios, es finalista del programa de televisión América Latina TAL, el espacio que se transmite los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde, con repetición los lunes a las 7 de la noche, logró colocarse entre los mejores de la categoría Mejor Programa de Relevancia Social. Fue un programa que la idea era demostrarle a la gente que nos podíamos sentar en una mesa de diálogo a hablar de estos temas religiosos sin necesidad de pelearnos, ¿verdad? Ante la violencia que existe hoy en día sobre estos temas, ¿verdad? Entonces se quiso demostrar que sí se podía. Era una conversación que se hacía sobre un tema en especial. Eran 4 personas de diferentes denominaciones y creencias, los cuales desarrollan el tema sin censura previa.
Los premios TAL son una gala de premiación para las mejores producciones de las televisoras públicas y culturales de América Latina. Su objetivo principal es posicionar internacionalmente el trabajo de los canales latinoamericanos y fortalecer el vínculo de los mismos con la sociedad. La nominación se hizo de Televisión de América Latina. Eso nos informó nuestra presidenta ejecutiva, doña Lorna Chacón. Ella nos informó sobre que estábamos en la categoría de relevancia social, que éramos uno de los 5 países que éramos nominados para el premio. La ceremonia se llevará a cabo el próximo 8 de agosto en Montevideo, Uruguay. Bien, buenas noticias, muy buenas noticias, ¿verdad? Así es, para Cine Costa Rica Medios y para nosotros quienes pues laboramos en esta institución. Muchísimas gracias por su sintonía, como todos los días. Mañana estaremos transmitiendo desde Guanacaste la anexión transmisión del especial. partido de Nicoya. Y el viernes no tendremos revista, pero habrá transmisión especial de la celebración del 195 aniversario de la anexión del partido de Nicoya. Buenos días. Buenos días.